Señor, te damos gracias una vez más por tu infinito amor y misericordia. Gracias por habernos reunido, Señor, gracias por convocarnos. Es tu Espíritu Santo el que nos atrae a ti, Señor. Estamos aquí por tu gracia. Estamos aquí, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, porque tú nos has traído, porque tú nos has atraído, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias. Bendícenos, Señor, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. Te pedimos que tus verdades queden profundamente grabadas en todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el en el Salmo 37:4. Salmo 37:4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bien, hay una hermosísima declaración en este texto, y habla acerca de cómo el deleitarse en Dios produce que las peticiones del corazón sean satisfechas. Y esto tiene una profunda teología ya revelada en el Antiguo Testamento, pero perfectamente explicada en el Nuevo Testamento, dada a conocer en el Antiguo Testamento. Y para entender el deleite en Dios, debemos ir al Génesis. Debemos ir al origen de todas las cosas, ¿no? El ser humano tiene diversas facultades. Entre las facultades que tenemos como en nuestra naturaleza está el disfrute, está el gozo, está la alegría, está la satisfacción. Son factores humanos, como ayer hablábamos, misteriosos, ¿no? Que existen en el universo por causa de un creador. Y en esos elementos humanos, pues nosotros hallamos felicidad. Dios creó al hombre bueno, y cuando Dios terminó toda su creación, dijo que todo era bueno y bueno en gran manera. Amén. El hombre fue hecho recto, y el hombre fue hecho justo, y el hombre fue hecho para relacionarse con Dios. Uno de los factores importantes en la creación del hombre era el relacionamiento con Dios. Dios creó al ser humano para relacionarse con Él. El relacionamiento es parte de la naturaleza divina. El hecho de que nosotros pensemos en la Trinidad por toda la eternidad, tenemos que pensar en una relación perfecta y eterna. Nosotros ya se nos ha revelado que Dios, el único Dios, es una sola esencia. También son tres personas que coexisten y coexistieron desde la eternidad. Entonces ahí vemos en Dios mismo una esencia, una naturaleza relacional. La naturaleza de Dios es relacional. Y cuando Él crea al hombre no porque Dios necesitara complementarse o para Dios ser más feliz, no. Es un acto de bondad donde, como nos dice la Declaración de Fe de Westminster, Dios expande su círculo de amor y de relación al crear al hombre. Y entonces el hombre fue puesto en el Edén para relacionarse con Dios. Y el relacionamiento es una de las cosas que más hace feliz al ser humano. El relacionamiento, las relaciones humanas, la familia, los amigos, son factores que hacen muy feliz al ser humano. Es más, la neurología ha demostrado que los máximos niveles de placer que puede experimentar el cerebro, felicidad, bueno, usted ya conoce quizás la historia de la dopamina y bueno, todas esas hormonas de la felicidad. Dice que llegan a su
a su plenitud, vamos a decir, humanamente hablando, con las relaciones humanas. Muchas personas pueden llegar a alcanzar grandes éxitos terrenales, grandes riquezas, pueden alcanzar gran estatus o gran reconocimiento, pero si tienen unas relaciones humanas quebradas, son miserables. Viven en tristeza. Hay personas que pueden tener, no sé, mucho dinero, pero si tienen un matrimonio quebrado, son infelices. Y entonces el ser humano, aún incluso si puede llegar a estar en dificultades, en adversidades, en conflictos o en adversidades de salud, o en pobreza, o en persecución, o lo que sea, pero si tiene a alguien a su lado, si tiene un amigo, esa persona puede sobrellevar muchísimo mejor la adversidad, porque somos seres de naturaleza social, somos seres de naturaleza relacional, porque la naturaleza de Dios es relacional, y una de las cosas que más aflige al ser humano es la ruptura de relaciones. La ruptura de relaciones sume al ser humano en amargura, en dolor, en frustración, en tristeza, y eso llega a marcar la vida de un ser humano en toda su extensión. En el Edén pasó esto. El hombre rompe relaciones con Dios y Dios lo expulsa de su presencia, lo expulsa del Edén al hombre. La expulsión del hombre, la ruptura de las relaciones en el Edén, no solamente fue salir de un lugar espacial, ¿no?, físico, sino que fue algo más grave. Fue salir expulsado de la rectitud. El hombre, cuando es expulsado fuera de Dios, por una cuestión lógica, por una ley de causa-efecto, el hombre queda esclavo de la maldad, porque nadie puede ser bueno lejos de Dios. Nadie puede ser justo lejos de Dios. Toda nuestra justicia fluye de su presencia. Toda nuestra bondad fluye de su presencia, ¿no? Tomás de Aquino lo describe de una manera bastante entendible. Él dice que Dios sería como el fuego, y cuando nosotros estamos cerca del fuego, participamos de los atributos del fuego. Si yo me acerco al fuego, ¿de qué voy a participar? De su luz, voy a participar de su calor. Y entre más cerca estoy del fuego, más participo de su luz y más participo de su calor. Pero entre más me aleje del fuego, entonces menos voy a participar de su calor y menos voy a participar de su luz. Y así es la vida del ser humano. Entre más cerca está de Dios, más justo puede ser, más verdadero puede ser, más legítimo puede ser. Entre más lejos de Dios, el hombre queda más incapacitado de ser bueno. Solo será bueno socialmente hablando, pero estará reprimiendo sus egoísmos, sus pasiones y todas aquellas cosas que surgieron de la expulsión del Edén, que hacen parte de la naturaleza humana. La Biblia dice que el corazón humano es perverso más que todas las cosas y que ni siquiera nosotros mismos los conocemos. Es un mar de misterios el corazón humano. Hasta el punto de que personas que están en prisión llegan a decir: no sé por qué hice eso, no sé por qué maté a esa persona, no sé por qué hice este acto terrible, me desconozco. Porque aún desconocemos la maldad de nuestro propio corazón. Y por simplemente un tema de paz emocional, preferimos negar la naturaleza humana. Hoy ese mensaje se ha popularizado mucho, el mensaje de la bondad humana. Es muy común que escuchemos en nuestra sociedad que debemos tener fe en el hombre. Recuerdo que una vez llevaba a una hermana al aeropuerto de la iglesia, que había venido a visitar una familia de la iglesia, y había surgido algo, no la pudieron llevar al aeropuerto, entonces yo les dije que la llevaba yo. Y mientras la llevaba, ella era de otra ciudad,
empezamos a hablar de la problemática política del país y bueno, toda la historia que usted ya sabe. Y entonces ella dijo, pero tenemos que tener fe en la humanidad. Y me llamó la atención en eso, porque yo venía meditando en que nuestra esperanza es Dios y que Dios haga algo en el corazón humano. Sin embargo, ella lanza una frase humanista y dice, tenemos que tener fe en la humanidad. En la humanidad no podemos tener fe en una humanidad expulsada de la presencia de Dios. Tenemos que tener fe en Dios, que nos rescate de esa condición. En la Edad Media se entendía la maldad humana, se entendía el pecado, porque la realidad era interpretada desde un punto de vista teológico. La verdad era interpretada desde un punto de vista teológico. Todo lo que fue la Edad Media fue un tiempo donde el cristianismo dominó el intelecto. Si bien es cierto, hubo muchas cosas malas, no obstante la cosmovisión cultural, social, vamos a decir, los anteojos para ver la vida era cristianismo. Entonces había una conciencia de maldad, había una conciencia de pecado. Venido el humanismo, bueno, ya como estuvimos hablando en la conferencia, surge la Reforma, surge el Renacimiento en Europa, y entonces ya la razón debía interpretar la verdad, la razón debía interpretar la realidad, nada debía ser pasado por teología, todo tenía que pasar por la razón humana. Y entonces el hombre, de una manera filosófica, le da la espalda a Dios de una manera racional y dice, ahora soy yo el que voy a establecer qué es verdad y qué no es verdad. Lo mismo que pasó en Edén, pero repitiéndose, ¿no? Porque en Edén lo que hizo Adán y Eva fue justamente eso. Yo determino qué es bueno y qué es malo. A pesar de que fuimos creados por Dios y es Él el que pone las reglas. Sin embargo, participar del árbol del conocimiento, del fruto del conocimiento del bien y del mal, es lo que evidenció ese gran pecado de la soberbia humana. Bueno, entonces el hombre ahora tenía una regla para medir la verdad y la realidad, y la regla ya no era la Biblia, la regla era la razón humana. Este humanismo se exacerba y grandes filósofos como Rousseau dice una frase que hasta hoy domina la mente de nuestra cultura: el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Conoce la frase? El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Esta frase de Rousseau era en clara oposición a la teología medieval, que se decía que el hombre era malo. Hoy quizás vemos más a un ser de luz, a Rousseau, que quizás a Maquiavelo, que él decía que el hombre era malo. ¿Y qué pasa si hablamos de esa cosmovisión maquiavélica? Lo vemos algo terrorífico, algo malo. Nuestra cultura nos hace ver al hombre como no es y como no dice Dios. Hermanos, cuando el hombre es expulsado de la rectitud, cuando el hombre es expulsado de la presencia de Dios, no solamente rompe relaciones con Dios, lamentablemente también rompe relaciones con la creación. Ahora el hombre se volvería destructivo para la creación. No solamente rompe relaciones con Dios y la creación, también rompe relaciones con su prójimo. Y entonces vemos en el Génesis la descripción del primer asesinato entre hermanos, porque las relaciones, el hombre ahora vivirá en una guerra contra sí mismo y contra todo el mundo. Entonces no solamente se rompieron las relaciones con Dios, con la creación y con el prójimo, también se rompió las relaciones consigo mismo. El hombre está dividido, la conciencia va para un lado, las emociones para otro, la razón para un lado, las emociones para otro, la conciencia. La Biblia dice que somos enemigos en nuestra propia mente. Discutimos con nosotros mismos. Y el hombre vive en miseria permanente. Porque, como dijimos al principio, una de las cosas que hace más feliz al ser humano es el relacionamiento entre otros.
Nos sentimos orgullosos si tenemos muchos amigos en las redes sociales, aunque no nos conozcan ni nos hayan visto nunca. No, recuerdo que recién puesto todas estas redes sociales a la masa, no sé, por allá 2007, cuando recién salía Facebook, la gente le gustaba ostentar de muchos amigos y muchos amigos. Pero amigos realmente habían pocos. Las relaciones son muy difíciles de sostener. Los divorcios cada vez son más populares. Los abortos, la relación asesina entre una madre y el hijo de su vientre. Todo es una ruptura relacional. Y el hombre sigue siendo miserable y no quiere volverse a Dios, que es lo único que puede hacer que nuestras relaciones se restauren. Entonces, mis hermanos, Dios, que es un ser de relaciones perfectas, quiere redimir al ser humano. El ser humano, si bien es cierto, haya satisfacción en las relaciones humanas, no obstante también siente un placer por la destrucción, también siente placer en la enemistad, también siente placer en hacer sufrir al otro, ¿no? Es lo que se conocería como, la Biblia dice, habla de la crueldad de los hombres de los últimos tiempos. Gracias, Javier. La crueldad. La crueldad, en una definición en castellano, sería satisfacción por ver sufrir. Y el hombre, el ser humano, la raza humana, la naturaleza humana, tiene esta conducta. Surge en el corazón de manera espontánea. Nos produce risa si alguien se cae. Nos da satisfacción si alguien fracasa. Todas esas maldades de la naturaleza humana que crean satisfacción en el corazón son un gran problema delante de Dios. Un profundo problema delante de Dios. Porque no nos deleitamos en relacionarnos con Dios. No nos deleitamos en Dios. Nos deleitamos en aquello que nuestra naturaleza se deleita. Y aquí tenemos que entender algo muy importante. El deseo surge de la naturaleza humana y la satisfacción surge de la naturaleza misma del ser humano. Y esto es un problema. Yo les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo clásico que pusieron los reformadores en su exposición de la teología de la depravación total. Si usted ve a un buitre, si usted ve a ese animal que tiene una naturaleza carroñera, ese animal siente satisfacción y placer al consumir carne putrefacta, carne muerta, carne descompuesta, carne hasta quizás maloliente, agusanada, y solamente es que muera un animal y pasen quizás un par de días y ya la misma naturaleza del buitre se siente atraída. Ya el cuerpo muerto, como dice la Biblia, juntará las águilas, ¿no? No les manda, el perro muerto no le manda carta de invitación a los buitres y dicen, acá me morí, aquí estoy. No, ellos van llegando por el imán de su naturaleza. Su naturaleza dominada por sus deseos. Y bueno, y llegan al cadáver y se lo comen y lo disfrutan y sienten placer y sienten felicidad, porque el placer y la felicidad, la satisfacción depende de la naturaleza que tengamos. Si nosotros tenemos una naturaleza caída, jamás vamos a hallar satisfacción en Dios. Dios no satisface a la carne. Dios no satisface a la naturaleza de Adán caído. El hombre no se satisface en la justicia. El hombre no se satisface en la verdad. El hombre no se satisface en la lealtad. El hombre es proclive. El hombre está inclinado a la deslealtad.
El hombre está inclinado al engaño hacia su prójimo. El hombre está inclinado hacia destruir relaciones por causa de su ego. Y aunque yo sé que es una palabra psicológica, déjeme usarla para que podamos entender, ya que es tan popular el término. Bueno, si quisiéramos ser muy teológicos, vamos a decir carne, pero viene a representar lo mismo. Entonces, mis hermanos, el ser humano, dice la Biblia, que de lo suyo propio es mentiroso, de su naturaleza misma, miente. Y miente constantemente, todo el tiempo miente. Y miente por causa de que, como decíamos en las plenarias, somos criaturas de la oscuridad. Y entonces la verdad se nos hace difícil. El problema es que amamos nuestra subjetividad. La mentira no solamente es inventar cosas no reales, la mentira también es ocultar información. La mentira también es agregar información, ¿no? Y somos seres que ocultan verdad. Somos seres que por naturaleza ocultamos la verdad. Nadie se muestra como es, porque pues también va a sufrir el rechazo, y recordemos que el rechazo es algo que el hombre rechaza. Queremos tener muchos amigos, entonces para tener muchos amigos tengo que ponerme un disfraz de lo que no soy, porque me van a rechazar. Hay matrimonios que por años jamás se conocen. Pasan 15, 20 años, 30 años, no sé, lo que sea, 50 años, y de repente alguno de los dos dice no lo conocía o no la conocía. Nunca lo conocí, nunca la conocí, porque vivimos en la oscuridad, vivimos en la apariencia, vivimos con una fachada de lo que no somos, porque necesitamos aparentar bondad, disfrazar esta naturaleza de bondad. Por eso Jesús le hablaba a los fariseos y le decía hipócritas. Por eso Juan Calvino, cuando se refería a los cristianos no legítimos y a los impíos, él les decía a los hipócritas, porque todo ser humano esconde la verdad de su maldad. Entonces eso nos hace no solamente criaturas de naturaleza malvada, sino también criaturas que esconden esa naturaleza. Todo ser humano está en esa condición. Y la Biblia dice que todo hombre es adúltero, que si codicia a una mujer en lo profundo de su corazón, ya delante de Dios es adúltero, no porque lo haya ejecutado, sino porque su naturaleza es así. Solamente es cuestión de presionar y entonces va a surgir el mal. El hombre es desleal por naturaleza. El hombre es mentiroso por naturaleza. El hombre es injusto por naturaleza. ¿Cuántos han sufrido la injusticia de personas que aman? Hemos sufrido la injusticia de nuestros padres, de nuestros cónyuges, la injusticia de nuestros hijos, de nuestros padres. ¿La hemos sufrido o no? Sí. Eso significa que nosotros también hemos sido injustos con ellos. Y hemos hecho injusticia, hemos sido desleales. Quizás es difícil aceptarlo, mis hermanos, pero es lo que dice la Biblia. He sido desleal con los que más amo. En el secreto. Y solamente tengo una apariencia de lealtad. Estas cosas pasan, mis hermanos, por la naturaleza humana. El hombre jamás va a poder escapar de eso. El hombre no puede apagar sus deseos. El hombre reprime sus deseos. Y entonces esos deseos son la evidencia de que el hombre no se deleita en Dios y en la justicia. No siente placer. Cuando una persona ayuda a pasar a una anciana a la calle, si sale en algún video de redes sociales, toda la sociedad lo aplaude porque saben que no es la naturaleza humana ser cortés, darle al otro el primer lugar. Entonces alabamos la virtud, y alabar la virtud es una evidencia de lo que no somos, porque si fuéramos virtuosos sería algo normal. Aristóteles describía la amistad en 3 estados o en 3
partes. Él decía, hay amigos útiles. Mientras tú seas útil para mí, yo sea útil para ti, vamos a ser amigos, pero cuando la utilidad se acabe, dejaremos de ser amigos. Y dice que esa es una de las amistades más comunes, del relacionamiento más común entre nuestras sociedades. Otra amistad es la amistad pasional, la amistad donde hay placer, tendré amigos de placer. Si no hay placer, no voy a tener amigos. Amigos que se van a deleitar en lo malo, que se pueda llegar a ser juntos. Cómplices, vamos a decir. Y eso es un tipo de amistad. Pero cuando se acaba el placer, se acaba la amistad. Y finalmente él habla de una amistad virtuosa, la amistad donde yo sé quién es él y lo acepto con sus debilidades y defectos. Dice, pero esa amistad es casi imposible. Todo ser humano es ladrón. Quizás no robamos bancos, pero sí robamos la paz del hermano, del prójimo. Oscilamos muy fino porque estamos hablando de un Dios que es 3 veces santo. Quizás hay evasión impositiva, quizás hay, software pirata, música pirata, películas piratas, evasión, robo. Nuestra conducta es así. Mis hermanos, todas esas cosas rompen las relaciones. Todas esas cosas destruyen las relaciones y nos hace vivir en una guerra constante. En la sociedad, en toda la sociedad, en toda la historia humana, lo único que hemos visto son guerras, abusos, injusticias, violaciones. A lo largo de toda la historia, las guerras es algo que nunca se acaba. El ser humano es un ser de ruptura de relaciones por causa de su maldad. Y como le dije, haya en eso satisfacción. 3 aspectos fundamentales que hacen al hombre egoísta, hacen al hombre amante del pecado. El hombre ama la vanagloria. El hombre ama dominar, ama el poder. Y el hombre ama la seguridad. Son 3 factores que están en la naturaleza humana y que determinan su conducta interna, su conducta moral. Es casi imposible que un hombre tome decisiones en contra de su propia seguridad. No importa que sean injustas. Primero está la seguridad propia antes que la justicia, la verdad y la lealtad. La vanagloria es algo que el hombre ama. El hombre ama ser reconocido. El hombre ama la popularidad, pero de una manera negativa. Y la popularidad es algo muy inestable, la gloria de este mundo, ¿no? El reconocimiento de este mundo. Yo les ponía un ejemplo el otro día a los hermanos, como cuando un equipo de fútbol gana un mundial, ¿no? Por ejemplo, Argentina, los campeones del mundo se posicionan en lo más alto y todo el planeta los reconoce como campeones y ellos entienden que ese reconocimiento es gloria. Entonces, cuando están en sus entrenamientos, en sus preparaciones, en sus carreras hacia las competencias, ellos seguramente van a decir, vamos por la gloria, vamos por la gloria. ¿Qué es gloria? Reconocimiento humano. Y el hombre ama ese reconocimiento humano. Pero cuando Jesús vino y los hombres empezaron a adularlo, el Señor sabía que el reconocimiento humano es totalmente inestable, efímero, se desvanece como la neblina, que hoy te aman y mañana te aborrecen. Entonces el Señor Jesucristo dijo, yo no quiero gloria de hombres. Yo quiero que Dios se complazca conmigo. Y bueno, nosotros conocemos el relato donde se abren los cielos en el bautismo de Jesús. Y qué declaración más hermosa. Dios, el Padre Celestial, dice, este es mi Hijo amado y en Él me complazco.
La seguridad, la vanagloria y el poder. El hombre ama dominar. Y esto es parte de la naturaleza humana. Bueno, Dios le dijo a Eva, ¿no? Allá en la expulsión, le dijo, tu deseo será para tu marido. Él debería enseñorearse y la mujer iba a resistirlo. Y nuestras relaciones son relaciones entre que unos quieren dominar y los otros no se quieren dejar dominar. Pero cuando los que han sido dominados pasan a tener el poder, ahora ellos se vuelven los dominantes. Y entonces la víctima se vuelve victimario. Y eso pasó con Israel. Cuando Israel estuvo en Egipto, Dios los saca con mano poderosa y les dice, tengan cuidado con los extranjeros porque ustedes fueron extranjeros y ustedes sufrieron el abuso de Egipto, de los egipcios, los trabajos forzosos, la injusticia. Y dice, cuando ustedes sean una nación, sean justos también con los más débiles. Pero cuando Israel pasó a ser poderoso, entonces pasó a ser injusto. Y esta es la gran tragedia del ser humano, mis hermanos. Esta es la gran tragedia del ser humano. Vivimos rompiendo relaciones y algunas veces sosteniendo relaciones por conveniencia. Yo comentaba hace unos cultos atrás, allá en una iglesia que me invitaron, de un testimonio de una persona que me dijo, un matrimonio, que me dijeron, nosotros estamos juntos por la economía, dice. Si tuviéramos una mejor economía, estaríamos separados hace mucho tiempo. Estamos juntos por algo conveniente, útil, pero no por amor. Y usted sabe que esa es la realidad de muchos matrimonios. La constante, lo común, es que vivimos en enemistad constante. Y como le dije, alcanzamos placer dominando, poniéndonos en la cima. Pero el Señor Jesucristo nos mostró una naturaleza completamente diferente, una naturaleza que cuando está llena del Espíritu Santo, ya no amamos la gloria de los hombres, sino que amamos la gloria de Dios. Ya no deseamos dominar, sino que deseamos servir. Ya no vamos a hacer injusticia para que nuestra seguridad prevalezca. Seremos capaces de poner la seguridad propia con tal de que la verdad y la justicia prevalezcan. Pero eso no es la naturaleza humana. No vas a hallar placer en esto, a menos de que tengas al Espíritu Santo. Y hay un texto en Santiago 4:4 que dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ya paso al último tema, que es el gran tema glorioso de la redención. Jesucristo, en un plan maravilloso, perfecto y eterno, se propone redimir al pueblo de Dios. Y para redimirlo, debía pagar un alto precio, pero Él paga ese alto precio por su Padre, para su Padre, y el Señor Jesucristo nos libra de la ira de Dios. Como dice el doctor R.C. Sproul, Jesús no nos libra del infierno ni del diablo, Jesús nos libra de Dios y de la ira de Dios. Y entonces, una vez que Jesús paga por toda nuestra maldad, por nuestra naturaleza malvada y en la cual nos deleitamos, bien nos deleitamos. Martín Lutero dijo, si no hubiesen leyes de buena gana pecaría. Por el sacrificio de Jesucristo tenemos derecho a la santificación. Y la santificación no es nada más que desvanecer nuestra naturaleza malvada y establecer la naturaleza del Espíritu Santo, que era la naturaleza que Jesús como ser humano perfecto alcanzó en plenitud, en llenura. Hoy estamos en ese proceso, mis hermanos.
Los que han nacido de nuevo, los que son nuevas criaturas, los que son la nueva creación de Dios, los que han experimentado la regeneración, la regénesis, la regenética. Bueno, genética viene de Génesis, Génesis viene de origen, y son palabras que nos hacen entender una gran verdad, ¿no? Y todos aquellos que han sido regenerados, que han sufrido esa regénesis, se ha cambiado su naturaleza. Ahora su naturaleza se va a empezar a deleitar en la justicia, en la verdad, en la comunión, en el perdón, en el amor. Nuestras relaciones van a ser más sólidas. Por eso el Señor Jesucristo dijo: en esto los conocerán, que se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Porque la nueva vida restaura relaciones. La nueva criatura es una criatura que vive en amistad con Dios, y eso lo lleva a tener amistad con su prójimo, a tener buenas relaciones, a perdonar y considerarse a sí mismo, y por eso perdona. Si Dios me perdonó, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano? Entonces, mis hermanos, esto es algo muy glorioso, la redención. Eso significa que vamos a hallar placer verdadero, legítimo en Dios. Por eso el placer, el deseo y la satisfacción del deseo es muy importante en la teología. Yo le compartí a mis hermanos ayer mientras almorzábamos. El deseo es muy importante para la teología, porque el deseo determina o evidencia a qué reino pertenecemos. Si yo me deleito en el perro muerto, entonces tengo una naturaleza caída. Pero si yo me deleito en la gloria de Dios, si yo me deleito a sí mismo en el Señor, entonces ya he empezado a ser parte de su reino por causa del nuevo nacimiento. Y si yo me deleito en Dios, las peticiones de mi corazón serán satisfechas, porque tengo un nuevo deleite, tengo un nuevo deseo. El deseo es importantísimo porque el deseo es el motor fundamental de la conducta humana interna y externa. El deseo es fundamental para la teología porque el deseo, mis hermanos, está directamente asociado con lo más íntimo del ser. No sé, supóngase, si una persona, si un hombre, varón, tiene naturaleza de varón, entonces va a tener satisfacciones como varón, no sé, o sus conversaciones serán, su conducta será de hombre. Hablará, no sé, de autos, de fútbol, de política, no sé. Pero si tiene naturaleza de mujer, un ser humano, entonces también su conducta será de acuerdo a su naturaleza y sus deseos serán de acuerdo a su naturaleza. Si el hombre está caído, amará la podredumbre. Si el hombre está regenerado, amará a Dios. Pero nadie puede amar a Dios si no ha sido renaturalizado. Y hay una cláusula tremenda del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios: todo aquel que no ama a Jesucristo sea maldito. Entonces, mis hermanos, esto no se trata de poner una fachada y disfrazarnos de cristianos. Esto se trata de nuevos deseos, de una nueva hambre, de una nueva sed. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el agua que realmente sacia. Dios quiere que nosotros, o los apóstoles, voy a decirlo de otra manera, los apóstoles siempre buscaron que aquellos que seguían el culto cristiano se cercioraran de que habían nacido de nuevo y que no estaban siguiendo una religión simplemente por simpatía o simplemente para perseguir sus placeres, porque este es el gran conflicto de la iglesia moderna. Y déjeme decirle esto: todo aquello que produce placer en el ser humano, como el éxito, el bienestar, el super bienestar, ese bienestar idealizado, fantasioso, imaginario, no real, que anhela el hombre, que vemos en la literatura, en el cine, en la música, ese super bienestar irreal que ama el hombre,
le ha puesto un disfraz y le ha puesto el nombre de Jehová. Y entonces la sociedad cristiana no busca al Dios de la Biblia, busca el super bienestar. Porque como nos están predicando ahora, que Dios lo único que hace es bienes y bienes y bienes y comodidad y estatus. Y el hombre persigue estas cosas. Entonces vemos iglesias reventadas de gente que buscan la prosperidad. Porque son atraídas, como las moscas son atraídas hacia la luz. O los mosquitos cuando se enciende una lamparita y se vienen así, están todos ahí golpeando, porque es algo que la naturaleza misma atrae, la conducta, la naturaleza produce esta conducta. Entonces cuando ponen un foco de prosperidad, el hombre va como esos mosquitos hacia esa luz falsa. Y dicen que es Dios, pero ellos no están buscando a Dios, ellos están buscando su bienestar. Entonces es común que la predicación ya no sea cristocéntrica, sino que la predicación sea: ven que Dios te va a sanar, ven que Dios te va a enriquecer, ven que Dios te va a prosperar, ven que Dios va a darte, a ponerte por cabeza y no por cola. Tratan de ser más bíblicos, ¿no? Y tuercen las escrituras para satisfacer el deseo humano. Y no se han dado cuenta que eso es lo que produce más destrucción en nuestras propias relaciones, porque el egoísmo rompe las relaciones. Y eso fue lo que pasó con el nacimiento de la iglesia carismática en 1901. Ayer hablábamos un poco acerca de John Wesley y cómo del metodismo, buscando esa experiencia con Dios, más allá de lo que las escrituras nos enseñan, de manera consciente o inconsciente, la iglesia se da cuenta que el mensaje de sanidad es muy popular, que el mensaje de las experiencias espirituales es muy popular, que eso atrae al deseo humano, que el deseo humano es proclive a este mensaje. Bueno, todos tenemos problemas o todos necesitaríamos soluciones salubres, ¿no? Todos tenemos un familiar o hemos sufrido alguna enfermedad o no queremos padecer determinada enfermedad. La enfermedad es una problemática general. Todo ser humano la padece o tiene alguna relación directa o indirecta. Entonces, como es una necesidad y el hombre quiere estar bien, un mensaje de sanidad milagroso pues atrae. Y la iglesia se da cuenta, o no sé si se da cuenta, pero por lo menos entiende que es un mensaje atractivo. Y entonces, como enseñábamos ayer, la centralidad del mensaje, que antes era Cristo, quizás un mensaje más moral dentro del surgimiento del arminianismo, un mensaje más enfocado hacia la justicia o la justificación, empieza a sacar del centro a Cristo y a la moral, y empieza a centrarse más en el bienestar humano. Entonces la centralidad del mensaje es el bienestar y dejó de ser Cristo, y esto es popular. Y entonces aquí empieza la gran bola de nieve carismática que empieza a crecer a pasos agigantados, porque era muy popular este mensaje. Era más popular decir ven a buscar tu sanidad que decir ven a buscar a Cristo. Y ese falso ídolo, ese falso Dios, ese ídolo, se fue perfeccionando y entonces ya no ofrecía sanidad, disfrazado de cristianismo, ahora ofrecía prosperidad. En los 80s se exacerba la codicia humana y el mensaje central del cristianismo es la riqueza. Ya pasó de ser la sanidad a ser la riqueza, después a ser el superestatus, después a ser todo lo que el hombre ama, la vanagloria. Entonces cuando la gente le llaman al servicio, los falsos profetas dicen Dios te va a dar un gran ministerio, y la persona cuando piensa en gran ministerio piensen que va a ser una superestrella evangélica. No lo asocia con servicio, lo asocia con fama. Entonces, mis hermanos, ¿por qué?
Porque el deseo es lo que hace que se consuman esos mensajes, la naturaleza humana. Por eso cuando hacen las publicidades de determinados alimentos que son totalmente nocivos para la salud, pero que son altamente adictivos, en las publicidades de este tipo de comidas nos dicen no vas a poder parar. Y el movimiento carismático es algo que esa gente no puede parar. Por la verdad de que ninguno de ellos ha nacido de nuevo y ninguno de ellos haya placer en Dios, sino en su beneficio propio. No le estoy diciendo que Dios tiene para nosotros una vida miserable, no. Eso dependerá de la soberanía de Dios y cómo Él nos ponga. Bastante privilegiados deberíamos sentirnos en esta sociedad occidental y en determinados países, ¿no? Pero bueno, mis hermanos, el Señor nos está renaturalizando. Esta nueva naturaleza no está en plenitud, empezó, nació, y como ayer hablábamos, es como el sol de justicia que va en aumento hasta que el día sea perfecto, hasta que seamos perfectos, nuestros deseos estén completamente perfeccionados, nuestras grandes motivaciones, nuestras grandes intenciones, las intenciones dominantes del corazón humano van a ser la gloria de Dios. Las intenciones, los deseos, las motivaciones dominantes ya no va a ser la seguridad, el dominio o la vanagloria. Las intenciones dominantes van a ser buscar la gloria de Dios. El deseo y la gloria de Dios es lo que nos hace entender que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente hemos nacido de Dios y somos nuevas criaturas. Como le dije, quizás usted vea ese deseo por la gloria de Dios. Ese deseo por la gloria de Dios quizás usted lo vea tenue, pero irá en aumento. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mis hermanos, y vamos a crecer también en nuestras relaciones, porque si se restaura la relación con Dios, entonces vamos a querer estar con Dios. Cuando alguien se pelea con otra persona, uno lo que menos quiere es estar con esa persona. Y todos hemos experimentado esto, ¿no? ¿O soy yo el único de Marte? Todos hemos experimentado una discusión y no querer estar con esa persona. Se rompe la relación y no siento placer en estar con ella. Y entonces nos acostamos enojados con nuestros esposos y esposas. Uno para un lado y el otro para el otro. Porque no hay placer en la comunión, se rompe la relación. Y el deseo es mantener el orgullo. La satisfacción es dominar. Y bueno, todas estas cosas. Mis hermanos, pero la esperanza es grande. La esperanza es sublime, la esperanza es eterna. Vamos a vivir en relación perfecta con Dios y en un mundo perfecto, en un mundo lleno de justicia, por causa de la redención de Jesucristo. Leo 2 versículos y termino. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron las cosas viejas. He aquí todas son hechas nuevas. Algunos de la prosperidad interpretan que vamos a tener nuevo Ferrari. No, nuevos deseos, nueva criatura. Yo he escuchado muchos que cuando en el Antiguo Testamento Dios profetiza a través de Isaías, traeré cosa nueva, saldrá a luz, yo la haré notoria. Y las personas piensan que esas cosas nuevas, no sé, hasta pueden llegar a pensar que es una nueva mujer, llegando al peor de los casos y de los colmos. Cuando la Biblia habla de cosa nueva, es la nueva creación, con nuevos deseos, con nueva hambre, con nueva sed, restaurada por completo. Y si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, porque participa de su naturaleza. Y el Salmo 42:1 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La necesidad del agua pura, la satisfacción del agua pura, el deseo por el agua pura. Y si hacemos ese contraste, miremos al ciervo y al buitre.
necesita el ser humano un cambio de naturaleza. Amén. Y Dios, por medio del nuevo nacimiento y de su gracia, nos lo proporciona. Mis hermanos, hemos sido llamados a una gran salvación. Y en esta gran salvación, Dios nos está restaurando. No nos engañemos a nosotros mismos. Hace unos días atrás leía una frase de John Piper y él decía: yo predico de esta manera porque si hay cristianos engañados, cristianos sociales, cristianos culturales, cristianos que no nacieron de nuevo, y esos cristianos pueden llegar a ser salvos por el mensaje del Evangelio, quiero que ellos se sientan incómodos con su cristianismo, por si quizá Dios tiene misericordia y los alcanza. Amén, mis hermanos, colócate en pie. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por reunirnos como te hablé al principio. Señor, queremos pedirte que nuestros deseos por ti aumenten, nuestro placer en ti aumente, Señor, que podamos deleitarnos profundamente en tu gloria, en tu Hijo Jesucristo, que podamos deleitarnos profundamente en tu verdad, en las Escrituras, que podamos deleitarnos, que hallemos nuestro placer máximo en ti, Señor, y que este placer máximo en ti, esta satisfacción máxima en ti, Señor amado, sea lo que produzca en nosotros mejores relaciones, Señor. Señor, sin ti no podemos ser buenos. Señor, estórbanos, pon tropiezo en nuestra maldad e impúlsanos en el bien, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.